Hay mucha gente que no sabe que particularmente dice un rabino que se llama el Hatam Sofer, que Purim y Pesaj son mejores amigos. Quiere decir, son dos fiestas que normalmente las vivimos tan cerca una de otra, hay diferencia de un mes entre una y otra, y esa creo que es la cercanía que todos asumimos que hay entre una fiesta y la otra fiesta. Pero el Hatam Sofer nos cuenta que realmente hay muchas uniones entre una fiesta y la otra fiesta y muchas cosas equivalentes entre una fiesta y otra fiesta. Y la principal que vamos a partir de acá sale de una alajá. Quiere decir, hay muchas fiestas que llegan a tu vida y bueno, llegaste a ella, llegaste a Shavuot, llegaste a Sukkot, pero si hay una fiesta que requiere preparación, si hay una fiesta que requiere toda una preparación, es Pesaj. Tú no puedes llegar a Pesaj porque por calendario, ay, hoy es Pesaj. Todo el mundo sabemos que Pesaj conlleva a una preparación en muchas áreas. Por ejemplo, tenemos que cacherear la casa, tenemos que comprar los insumos, tenemos que conseguir las matzot, tenemos que quitar el hametz. Si la persona se va a ir de su casa, igual no tiene que limpiar para hametz. Entonces, no podemos asumir que llegas a Pesaj sin una preparación. Y por lo tanto, Moshe Rabbeinu, esta es una alajá de Moshe Misinai. Por lo tanto, Moshe Rabbeinu maravillosamente instruyó al pueblo de Israel que 30 días antes de Pesaj, la persona ya tiene que estudiar y ya tiene que entrar en Pesaj. Y tiene que estudiar a la Jote Pesaj y tiene que entrarle al tema de Pesaj 30 días antes. Entonces, si nos damos cuenta, 30 días antes de Pesaj es Purim, porque Pesaj es el 15 de Nisan y Purim es 30 días antes, que es el 14 de Adar. Es tan verdad esta alajá que si estás en tu ciudad de Purim y viene una persona y te hace una pregunta de alajá de Purim y al mismo tiempo llegó otra persona y te hace una pregunta de alajá de Pesaj, tú dirías, bueno, si es Purim, le tienes que responder lo de Purim. Pero la alajá es que no. La alajá es que le tienes que responder lo de Pesaj. No porque sea menos importante Purim, sino porque hay una alajá de Oraita, hay una alajá desde la Torá, que 30 días antes de Pesaj tienes que estudiar Pesaj. Por lo tanto, quiero que entiendan y quiero que empiecen a pensar en Pesaj como si fuera un pulpo que extiende sus manos para un lado, para atrás y para adelante. Y al extender sus manos, realmente ocupa 30 días antes y 30 días después, por lo menos desde esta perspectiva. Entonces, ya hablamos que Moshe dijo que 30 días antes tenemos que estudiar Alajot de Pesaj, precisamente porque Pesaj es muy alágico, requiere de muchas cosas técnicas y hay muchos requisitos para poder llegar a un Pesaj correcto. Pero curiosamente tú dices, bueno, pero ¿qué son los 30 días después? Y se van a sorprender, pero la única fiesta de todas las fiestas judías que tiene la posibilidad de que si no la hiciste o si no la celebraste, la puedes celebrar después, es Pesaj. Porque hay un Pesaj Sheini. No sé si saben, pero un mes después de Pesaj hay una festividad que hoy no se celebra, pero en la época de cuando se traía el Corban Pesaj, se celebraba, que era, ¿qué pasaba si una persona no pudo traer el Corban Pesaj? Por muchos motivos. Por ejemplo, imagínate una persona que se dedicaba a hacer comercio y lo agarró una tormenta de agua o tuvo un problema en el viaje
y no pudo regresar a tiempo a Pesaj, cuando Pesaj era traer el Corbán Pesaj, traer el sacrificio de la Pascua. Entonces, esa persona le faltó hacer una mitzvah que es indispensable en la Torah y indispensable para el ser humano. Y por lo tanto, también hay otra circunstancia. Por ejemplo, nada más puedes traer un corbán si estás puro, si estás ritualmente puro. Si ritualmente contrajiste una impureza y no podías presentar el corbán Pesaj porque tenías impureza ese día, que era Pesaj, entonces esa persona no trajo el corbán Pesaj. Entonces es muy interesante, pero hay una alajá de la Torah, lo que estoy hablando es alajot de la Torah, que la persona que no pudo traer el corbán Pesaj, por el motivo que sea, se acercaron a Moshe y le dijeron, ¿ahora qué hacemos? No trajimos el corbán Pesaj. Entonces Moshe tuvo que preguntar a Dios y Dios le contestó a Moshe que tengan otra oportunidad y vamos a decretar 30 días después de Pesaj, Pesaj Sheini, el segundo Pesaj. Esto es increíble porque no hay ninguna fiesta del calendario judío que puedas decir, ay, es que no tuve Purim, voy a hacer luego Purim, o no, no pude hacer mi sukkah y la quiero hacer después. No existe. Quiere decir, para que entendamos el peso que tiene Pesaj y hacer Pesaj para el pueblo de Israel, es tan importante que realmente dedica el calendario judío 60 días, 30 días antes y 30 días después, para que la persona tenga su Pesaj en preparación, en Pesaj y su segunda oportunidad en Pesaj Sheini. Este es el principio de algo filosóficamente muy importante, porque realmente nosotros dijimos en alguna clase, y esto es un tema bastante fascinante que tiene que ver con Sefer Yetzirah, y por eso quiero hablar de Sefer Yetzirah, pero lo voy a hacer desde la perspectiva de un sistema de cómo vamos a aplicar esto. Entonces voy a abrir una pantalla blanca y les voy a explicar unos conceptos que van a ser muy interesantes. Y son conceptos que ya habíamos hablado de ellos en algún momento, pero ahora los vamos a aplicar. Y esto nos va a abrir muchísimas cosas que son muy importantes para prepararnos para Pesaj, porque Pesaj es, de verdad, es una fiesta muy importante, requiere preparación, y no nada más requiere la preparación de ir a hacer las compras y eso, requiere muchas cosas. Entonces, quiero ahorita compartir con ustedes un concepto que habíamos tratado en alguna clase y que volvemos a él, y volvemos a él de una manera que lo vamos ya a entender ahora desde otra perspectiva. Básicamente, en la Torá, y particularmente la Kabbalah, nos presenta un calendario muy particular, que es el calendario hebreo, que ya hablamos de él en el sentido de que sabemos que es lunar, con ajuste solar y que tiene muchas cosas. Pero lo interesante del calendario hebreo es que de cierta manera el calendario hebreo conlleva una evolución. Esto es un tema muy importante y es una forma diferente de ver el calendario, porque no es que comienza la primera fiesta con Pesaj y luego se van dando fiestas que no tienen nada que ver con nada. No. Pesaj es la primera y todo lo que va a pasar después es una evolución. Por lo tanto, cada año nosotros comenzamos el ciclo de los años en Pesaj. Y el ciclo de los años lo comenzamos en Pesaj porque Pesaj es como la infancia, o más bien ni la infancia, la concepción del pueblo de Israel. En Pesaj se concibió la identidad judía. Entonces se puede decir que Pesaj es la concepción y el nacimiento de la nación. Antes de Pesaj no había una nación judía.
Antes de Pesaj tuvimos a los patriarcas y los patriarcas tuvieron las tribus, pero realmente como nación aparecemos en el panorama como nación, reconocidos como una nación con masa crítica, con suficiente gente, con todo un grupo humano importante en Pesaj. Por lo tanto, Pesaj, desde esta perspectiva, Pesaj es el principio, como cuando tienes un bebé, que lo concibes y nace. Y todo lo que va a pasar durante el año va a ser consecuencia y va a ser una oportunidad de ir madurando. Y por lo tanto, en Pesaj es la concepción, es el nacimiento, por así decir. 50 días después tenemos Shavuot. Y en Shavuot se nos dio la Torá. Quiere decir que hubo un periodo de maduración entre Pesaj y Shavuot, de tal manera que ya nacimos, ya nos sacaron de Egipto, ya, inclusive hay una imagen impresionante de los judíos cuando pasan por el mar. Es como, realmente, es como si hubieran salido del saco vitelino y salen del líquido amniótico y da luz a la nación. No sé si lo han pensado, pero de verdad que cuadra todo lo que estoy diciendo. Por lo tanto, cuando ya llegan a Shavuot, Shavuot ya es como un pueblo que ya tiene instrucciones. Ya no es nada más, aquí estás, se le empieza a dar educación, porque la Torah es nuestra instrucciones para educarnos. Y así curiosamente van pasando cosas en el año y cada vez son oportunidades de ir madurando, de ir madurando, de ir madurando, de ir madurando. Y prácticamente podríamos decir que de los 12 meses, nosotros podríamos dividir en dos polos, como si fuera un pastel, y tenemos 6 meses de un lado y tenemos 6 meses del otro lado. Por lo tanto, Pesaj es Nisan, es el primer mes, y el final del sexto mes es Elul, y después viene el séptimo mes, que es Tishrei, con las fiestas que se van a ir agregando históricamente, porque no es que todo tiene que ser lineal, que pasó al mismo tiempo, simplemente cada fiesta en su momento es un momento de mayor madurez y de mayor madurez y de mayor madurez. De tal manera que termina este periodo con la última fiesta que es Purim, que es en Jodesh Adar, y que es el 12º mes. Entonces, de repente tenemos dos polos en nuestro calendario y 3 meses son primavera, 3 meses son verano, que es este cuadrante, y 3 meses son otoño y 3 meses son invierno. Aunque México está entradísimo en la primavera, seguimos en invierno en términos de el Ecuador. Y así como en primavera y en verano hay mucha luz, en otoño y en invierno hay menos luz. Quiere decir, todo cuadra de manera perfecta. Entonces, en el Sefer HaYetzirah, uno de los conceptos que ahorita estoy estudiando con otros alumnos, es que este periodo de tiempo, que son los meses de Nisan a Elul, se llaman Or Yashar, luz directa. Y el periodo de tiempo del otoño y el invierno se llama Or Joser, luz que retorna.
Obviamente en el Sefer HaYetzirah estos conceptos son muy complicados porque están dados en función de cómo se forman las letras hebreas y cómo se forman las vasijas, y lo vamos a ver en su momento. Pero en este momento lo que tenemos que entender es que son dos formas diferentes de cómo Dios opera en nuestro mundo. Y curiosamente es muy importante porque podríamos decir, ay, no lo quería borrar, pero no importa. Lo que yo quería explicar, y yo creo que lo van a entender porque es bastante gráfico y lógico lo que acabo de decir, es que dentro de ese sistema circular tenemos exactamente el inicio y el fin, y tenemos el Or Yashar, la luz directa, y tenemos la luz indirecta, y curiosamente esta clase está dada para encontrar la unión particular e importante que existe en este periodo de 30 días que hay entre Pesaj, más bien Purim y Pesaj. Entonces, Purim dijimos que es el día 14 y Pesaj es el día 15. Y acá tenemos 30 días y precisamente ahorita estamos en ese gap de 30 días. Parte del gap es con la luz retornante y partes con la luz directa. Y estos términos son muy importantes porque vamos a explicar qué es cada una de estas luces. Bastante evidente es que cuando Dios nos sacó de Egipto y cuando Dios liberó a su pueblo y cuando Dios hizo las plagas y cuando Dios nos partió el mar y cuando Dios nos dio el maná y cuando Dios nos dio agua y cuando Dios nos da la Torá, Dios es el que actúa. Entonces, Dios en forma directa de actuar, nosotros le llamamos el Or Yashar. Dios está actuando constantemente y está haciendo todo. Inclusive es importante mencionar que el pueblo de Israel no necesariamente merecía salir de Egipto, porque este es un tema que va a tener muchas reverberancias. No es que el pueblo de Israel hizo su ticún y ya cumplió, y Dios se acordó de ellos porque ya habían cumplido. La verdad es que no fue así. El pueblo de Israel llegó a Egipto y cada vez estaba peor en Egipto. Tal es verdad que decimos que en Egipto, dice el Zohar, cayó el pueblo de Israel en el nivel menos 49 de impureza. Para que entiendan, hay una regla para medir la pureza en el judaísmo. Tal cual. Obviamente no sé cómo conseguir un termómetro que marque la pureza o no impureza, pero el Zohar nos dice que hay una regla que va del 1 al 50 y que va en positivos y va en negativos. Quiere decir, es la misma regla, pero arriba tiene positivos y abajo tiene negativos. Cuando estás en el nivel 50 de pureza, es el máximo que puede llegar una persona, porque sí significa que hizo todo tan bien que ya Dios está en la misma frecuencia esa persona que Dios. Pero pasa lo opuesto. Lo que pasa es que la persona puede estar en menos 49. Y si llegara a 50, menos 50, esto es la máxima impureza y se considera muerte espiritual. Y en cambio el más 50 se considera trascendencia y vida espiritual. Entonces ahí tenemos un tema muy importante que obviamente lo vamos a estudiar con el Homer, que es una de las especialidades siempre que tenemos cada año. Entonces es muy interesante porque
muchas veces pensamos que el pueblo de Israel se esforzó por continuar perfectamente su legado de Abraham y de Isaac y de Jacob, y que cuidaban todo lo que tenían por delante, y que era un pueblo monoteísta, y que era un pueblo que cuidaba el Brit Milá y cuidaban todo. Y la verdad, no. Precisamente la Torá, precisamente el Zohar y otros Midrashim y todo, nos cuentan que realmente la mayor parte del pueblo estaba completamente asimilada y que los únicos que conservaban un poco su monoteísmo y su pureza eran los levitas y que el grosso del pueblo estaba sumergido en las prácticas impuras y de muerte de Egipto. Porque Egipto es una cultura que puede ser muy fascinante, pero en Egipto amaban la muerte y en Egipto estaban metidos en puras prácticas de impureza, en cuestión de idolatría, en cuestión de sexualidad y en cuestión de moral. Por lo tanto, decir que el pueblo de Israel estaba impecable es completamente una falacia. El pueblo de Israel estaba sumergido en el deterioro máximo. Y es tan importante este concepto porque parte de la prisa con la que Dios tuvo que hacer todo el proceso de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto, esa prisa de sacar al pueblo de Israel, porque no pueden estar un día más, porque si están un día más, se van a podrir espiritualmente. A esa prisa se llama Hipazón. Y habla mucho Pesaj y el proceso de la Geulá que sucedió, en la redención que hubo. En Pesaj fue una Geulá por Hipazón. Es una palabra interesante. Y el concepto de Hipazón es la prisa en sacar al pueblo de Israel, porque es así como o se van en este instante o se van a morir para siempre. Y por eso tenemos todo el tema de que se salieron y que no tenían pan laudado y que comieron matzot y que se tuvieron que ir prácticamente con una mochilita y se tuvieron que ir, no se prepararon. Después vamos a ver que no es exactamente así, pero por lo menos en la Gadá nos hacen creer que de verdad estaba la cosa apremiante y que o se iban o si no se iban, se iban a perder espiritualmente. Este preámbulo es para que nosotros entendamos que Dios tuvo que hacer todo por el pueblo. Y hablé lo del nacimiento y hablé lo de dar a luz y hablé lo de empezar a educar, porque es la manera en que nosotros podemos entender. Cuando nosotros tenemos un bebé, el bebé está perdido y no puede hacer nada. Fuera de respirar y de hacer del baño y de eruptar y de mamar, el bebé no sabe hacer nada. Y por lo tanto, el pueblo de Israel éramos como bebés. Éramos bebés que no teníamos ningún tipo de sofisticación y no teníamos ningún tipo de conciencia y no teníamos ninguna idea qué hacer con esa libertad. Y por lo tanto, Dios tuvo que hacer todo por nosotros. Y por lo tanto, eso implica que esa es la definición de Or Yashar. La luz directa es, viene la ayuda divina y se encarga de todo. Es así como el papá que dice, yo me encargo de todo. Yo lo erupto, yo lo cambio, yo lo vacuno, yo lo alimento, yo lo acuesto, yo lo despierto, yo le hago todo. Dios nos hizo todo. Y obviamente la idea es que poco a poco el ser humano comience a despertar y a empezarse a encargar un poco de sí mismo. Por lo tanto, es muy interesante que todo el tiempo que fue la salida de Egipto y que llegaron al otro lado, todo el tiempo el pueblo está como esperando que Moshe o que Dios les resuelvan los problemas. Y Moshe está como una mamá, como una mamá que está lactando, dándole de tomar su lechita a los
a los niños judíos, a los niños hebreos. Y es interesante porque, aunque no lo crean, el maná tiene mucha equivalencia con la leche materna. Y algún día les voy a enseñar esas coincidencias. Y la leche materna, que es algo muy especial, nutre al bebé perfecto. Quiere decir, cuando un bebé toma leche, no necesita nada más. La leche materna no nada más es eso, la leche materna cumple con todas las necesidades del bebé. Por ejemplo, y no sé si lo saben, si por ejemplo el bebé es prematuro, si nace un bebé de 3,5 kilos, 4 kilos, la leche sale de una forma. Pero si el bebé nace de 1,7 kilos o de 2 kilos, la leche de la mamá es diferente para el niño prematuro que para el niño a término. Y esto es porque la mamá se convierte como un laboratorio que le va a dar al niño todo lo que él necesita. Y lo mismo era el maná. Es muy raro entender que había un alimento que no es de este mundo, que caía y que cumplía con todas las necesidades de bebés, de niños, de mujeres lactando, de mujeres embarazadas, de hombres y de ancianos. Quiere decir, por favor dime qué alimento en la naturaleza le sirve a un lactante, a una mamá embarazada, a un viejito y a una persona que está cargando cosas. Entonces, es muy, muy interesante que realmente Moshe en algún momento se comporta como si estuviera lactando al pueblo. Y les tengo una reallá, que esto es verdad. Una reallá es una prueba. Y la prueba es fantástica. Más adelante, en las Parshiot, la gente al principio estaban impresionados de que cayó maná, pero después empezaron a decir, qué flojera comer todos los días estas semillitas y molerlas y comer esta galletita que como que es como un wafer de arroz. Como que la gente le faltaba como sustancia, querían un steak. Y curiosamente pidieron steak. Es increíble que cuando empiezan todo el tema de los mitonenim y todo este tema de los quejinches, la gente empieza a ir con Moshe y le dicen, queremos carne. Y es interesante porque Moshe va con Dios y les dice, yo no soy su nana, yo no los di a luz y yo no soy su nodriza, lo dice la Torá. Entonces, esto es muy, muy interesante porque estoy tratando de que veamos esto como un proceso de madurez. Y por lo tanto llega un momento que la ayuda divina tiene que parar. Como a los hijos, llega un momento que ya no les puedes ayudar en todo. Que si a un niño chiquito le cortas la comida para que la coma, a un niño chiquito le das de comer en la boca, a un niño chiquito le lavas las manos, a un niño chiquito le lavas los dientes. Pero llega un momento que el niño tiene que aprender por sí solo a empezar a tener responsabilidad. Y por lo tanto, durante un ciclo muy importante, Dios está como atendiendo las necesidades del pueblo de Israel y les da y les da y empieza a exigir con la idea de que se van a poner a madurar. Y el tema es que como nosotros decíamos que nuestros hijos maduren y decíamos que nuestros hijos se casen y decíamos que nuestros hijos ganen su parnasá y que nuestros hijos hagan su propia familia y creen su propio mundo, pues también Dios. Quiere decir, si no es esto evidente que Dios quiere que tengamos hijos, para que entendamos la importancia de permitir y facilitar que el hijo se vuelva independiente y que se vuelva responsable. Y eso es también para toda la humanidad. Dios no puede seguir haciéndonos milagros cada instante que tenemos un problema. Y por lo tanto, pues la fiesta de los milagros es Pesaj. Por eso Pesaj es en Nisan.
porque Nisan son Nisim, milagros. Entonces, todo Pesaj es milagros, 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 milagros. Y de repente empiezan como a decaer los milagros y la caída de los milagros llega a su cenit exactamente al final del año, en Purim. Entonces, Dios se super revela en Pesaj y a partir de que entra el Or Joser, que entra la luz retornante, la luz reflejante, significa Dios empuja luz, ahora esa luz tiene que venir de abajo arriba. La luz de Dios es de arriba abajo, es el Or Yashar, y ahora el Or Joser es el reflejo de la luz para arriba. Por lo tanto, a partir de cierto momento, Dios nos dice, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Eso no implica que Dios no está, porque precisamente la grandeza de Purim está en que Dios no aparece en la Megilá. Todo lo que sucede en la Megilá entra dentro de un orden natural. Quiere decir, no hay ni un milagro en la lectura de la Megilá. El rey se puso borracho, mató a una mujer, luego se casa con otra mujer, esa mujer le gustó, está en el palacio, de repente un líder odia al pueblo de Israel, quiere hacer un decreto. Quiere decir, todo lo que tú lees dentro de la Megilá entra dentro de lo que es natural y normal. Es una historia normal. No ves ni un elemento milagroso. Obviamente ves todo como coincidencias. De repente el rey no podía dormir y pidió que le traigan un libro para entretenerlo y resulta que le abrieron el libro que habla de que Mordejai le salvó la vida. Bueno, puede pasar. Quiere decir, todo lo que pasó es espectacularmente interesante, pero entra dentro de lo normal y no es milagroso. Por lo tanto, estamos ante dos situaciones completamente diferentes. Estamos ante un momento histórico donde es pura revelación divina, donde es pura milagro, donde tú como persona no tienes que hacer nada más que estar ahí y ver cómo Dios se encarga de todos los problemas y se manifiesta. Y de repente ves otra fiesta que no ves a Dios. En la Megilá no aparece Dios como Yud Kei Vav Kei, no hay un milagro, no hay una intervención divina, no hay nada. Y de repente empiezas a ver una situación donde los milagros sí están, pero están completamente disfrazados del mundo natural. Y de pronto resulta que esas dos fiestas se confrontan, porque estamos en el periodo de transición de nuestra supuesta madurez con la inmadurez de Pesaj. Entonces, quiero explicar algo todavía un poco más profundo. En Purim sí tuvo que intervenir el ser humano. Quiere decir, no vino Dios y cambió las cosas y ya se salvó el pueblo de Israel. Hubo, aunque nos parece extraño lo que pidió Esther Amalcá, Esther pidió que los judíos se unan y que los judíos, como decimos en Yiddish, se pongan stark, se pongan fuertes, ayunen, se pongan a estudiar. Hay un midrash que dice que Mordejai agarró a muchísimos niños y se puso a estudiar con ellos. Y esto es un tema muy importante porque implica que el hombre interviene en su redención. En cambio, en Pesaj, el hombre no interviene en su redención,
o mínimamente interviene y Dios hace todo por ti. Entonces aquí entra el concepto de la madurez. Si Dios tiene que hacer todo por ti, entonces eres inmaduro. Y en cambio en Purim se ve como que tienes tú que hacer y si tú haces, como dicen, ayúdate y Dios te va a ayudar. Entonces se ve mucha más madurez en Purim que en Pesaj. Y esto es un tema muy fascinante porque cada uno de estos momentos comparte ciertas cosas. Quiere decir, Purim, aunque nos parece una fiesta muy diferente que Pesaj, comparte ciertas cosas y que tiene cosas en común. Las dos son fiestas, en las dos hay vino. Por ejemplo, el vino en Pesaj es 4 copas específicas, una cantidad exacta. En Purim es mano abierta. eh, En Pesaj tienes que comer matzá, no es si quieres comer matzá, tienes que comer matzá, tienes que comer maror. Cuando había el templo tenías que comer del Corban Pesaj y en Purim comes muchísimo. Entonces, vemos ahí como que se traen un espejeo interesante y es interesante porque en en el plan divino, nosotros estamos en un momento muy desesperado porque estamos como urgidos que venga la geula. Quiere decir, cuando el pueblo de Israel tiene problemas, que tiene muy a menudo problemas, resulta que dentro de los problemas que tiene el pueblo de Israel, eh, siempre hay el elemento de, ay, pero va a haber una solución. Entonces, esto es un tema muy importante porque uno de los 13 principios de fe del Rambam, el 12º, es Ani Mamin Bemuná Shleima Bebiarta Mashiach. Yo creo con emuná completa en la llegada de Mashiach y aunque tarde y aunque no me toque, yo sé que va a llegar. Entonces, aquí entra un tema muy, muy importante porque al pueblo de Israel se le figura y se le desfigura la era mesiánica. Quiere decir, tenemos totalmente como un fact de que va a haber una geula, que va a haber una redención. Por si fuera poco, hay muchas fuentes en la Torá y en el Talmud y en la Mishnah y en el Midrash y en el Zohar que dicen que la geula va a llegar en Nisan. Quiere decir, la era de la geula, el momento de la geula, siempre va a ser Pesaj. Y por lo tanto, si tenemos que esperar a Mashiach, pues va a ser en Pesaj. Por eso abrimos la puerta cuando es para esperar a Eliyahu a Naví, porque Eliyahu a Naví es el que va a anunciar que está llegando el Mashiach. Pero la verdad es que estamos tan confundidos con la idea de Mashiach y estamos tan cristianizados con la idea de Mashiach y estamos en tanta discusión interreligiosa con el concepto de Mashiach que muchas veces, como judíos mismos, no sabemos qué esperar de la era mesiánica. Entonces, es muy interesante porque en Pesach hubo Geulah. Geulah significa redención, salvación, pero también en Purim hubo. También hay una redención de Purim. Y cada una es única. Son diferentes, tienen un estilo diferente. Y bajo la óptica de lo que estamos diciendo es que si la Geulah de Pesach fue porque Dios hizo todo, pues entonces la Geulah de Purim aparentemente es mucho más madura, mucho más profunda, mucho más nuestra. Quiere decir, nosotros nos conectamos más con Pesaj porque ritualmente está cargado de ideas y de rituales y el ceder y la matze y las matzebols y tenemos ahí todo nuestro mundito de Pesaj que llevamos haciendo, estamos haciendo Pesaj más de 3000 años. Es una locura lo que el pueblo de Israel
ha tenido de continuidad con Pesaj, pero de repente llega esta fiesta de Purim y desde esta perspectiva se ve como, bueno, hay pocas alajot, tienes que hacer leer la Megilá, el Mishloach Manot, y la comida y dar dinero a los pobres, pero aparentemente es mucho más personal, mucho más profunda y madura la Geulá de Purim. Entonces, esto es algo que quiero explorar con ustedes, porque esto nos lleva a tratar de entender y a tratar de aclararnos qué esperar en lo que es la llegada de Mashiach. Y aquí voy a dar un salto muy importante porque yo estoy dando un curso en España que trata de Mashiach. Y creo que es muy importante hablar de este tema porque la gente habla y nadie sabe mucho y los que saben pueden ser extremadamente manipulativos en su concepto. Y yo quiero compartir con ustedes, en base a lo que acabo de explicar, entre el Or Yashar y el Or Joser, entre la inmadurez y la madurez, ¿qué podemos esperar de la era mesiánica? Entonces, hay una cosa clara que los judíos creemos en el Mesías. Es más, el concepto de Mesías es un concepto absolutamente judío y es un concepto que se viene cocinando desde la Torah. ¿Por qué? Porque en la Torah aparece el concepto llamado Ketz Hayamim. Y el concepto de Ketz Hayamim es, Ketz es como final, pero no es final de Sof, porque la palabra Sof es el fin, sino es el final de las cosas como las conocemos. Nosotros conocemos un mundo porque hemos vivido en él, porque nuestros padres vivieron en un mundo muy parecido y nuestros antepasados siguen viviendo en un mundo parecido. Y hay un concepto en el judaísmo que es Ketz Hayamim, y el concepto de Ketz es que termina el mundo de desarrollarse de la manera que se ha venido desarrollando y empieza una nueva etapa de desarrollo del mundo. Y nuestra primera fuente del concepto de Quetzayamim es en Breshit, cuando Jacob está a punto de morir y llama a sus hijos y dice que Jacob Bikesh legale etaketz. Vino Jacob, Jacob era un profeta, tenía Ruach HaKodesh y estaba a punto de morir y Dios le reveló a Jacob qué iba a pasar con sus hijos y qué iba a pasar con su descendencia. Y Jacob llamó a sus hijos y les dijo, les voy a revelar la visión del Quetzayamim. Y de repente el Ruach HaKodesh, o la profecía que tenía, se le fue a Jacob. Y Jacob entendió y pensó que había algo mal en sus descendientes. Quiere decir, la primera cosa que pensó Jacob es, seguramente Dios se fue de mí con la información, porque debe de haber un hijo mío, o debe de haber varios hijos míos, que no están bien y que son idólatras. Es lo que él pensó. Y por lo tanto, se asustó y los hijos le dijeron, no va por ahí. Todos nosotros, aunque somos diferentes y aunque unos son más picudos que otros, todos somos Bnei Israel y todos somos hebreos y todos somos monoteístas. Y es cuando él dice Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Quiere decir, nuestra idea del Quetzayamim la tenía clara Jacob, Jacob la quiso revelar y entonces los Jajamim se dieron cuenta que realmente Dios no quería que lo revelara. Porque si tú te dicen el final de algo, te dicen así va a ser la historia, o te dicen el final de una película, te afectan tu libre albedrío y afectan la forma en que tú vas a participar. Porque el chiste de la creación es que el hombre puede participar en los procesos divinos. Dios
tiene un plan y Dios en ese plan sabe perfectamente cuál es la meta de ese plan. Pese a que Él tiene un plan, Dios creó al hombre y lo creó con libre albedrío. Y el libre albedrío del hombre le permite ser parte del plan o no ser parte del plan. Permítame un segundo, voy a prender la luz. Entonces, creo que uno de los momentos donde más claramente vemos el libre albedrío en todo el Tanaj es con Esther Amalcá. Esther Amalcá está ahí atrapada con Ahashverosh, está casada con él algo así como 9 años. Mordejai le dice, no digas nada, no reveles nada, tú calladita y cooperando. La tiene ahí como atorada en el palacio. Ella ya está desesperada de que no entiende por qué de todas las mujeres de un reino tan grande le escogieron a ella. Y Mordejai le dice, tú calladita, no digas nada. Y finalmente, en el año 13 de la historia de Purim, que dura 14 años esa historia, Amán decreta el exterminio del pueblo de Israel y el Ahashverosh lo firma y se ponen a brindar y se ponen ahí todos felices a, a, a celebrar que van a matar al pueblo de Israel. Y esta información llega rápidamente a Mordejai. La pregunta es por qué llegó rápidamente a Mordejai. Bueno, Mordejai, como era un sabio y era el jefe del Sanedrín y era el mero mero de todo Shushan, pues obviamente era parte de la corte. Quiere decir, la corte es el reino más grande que ha habido en toda la historia. Entonces, cuando Mordejai se entera, inmediatamente avisa a Esther y la ve. Y tiene una plática con Esther. Y entonces Mordejai le dice, fíjate que ya entendí por qué Dios te dejó ahí en esa posición horrible de estar ahí en el palacio con el rey Ahashverosh, pero salió el decreto de Leashmit, Leabet o Learoget con la Yehudim, es un decreto de genocidio al pueblo judío terrible, y tú estás ahí y tú puedes interceder por tu pueblo. ¡Wow! Entonces ella, en vez de decir, ok, ya, misión cumplida, no. Ella dice, no, no voy a ir a ver al rey, porque si el rey no me llamó y yo voy a verlo, es una afrenta al rey. Y por lo tanto, nadie puede ir a ver al rey si no fue llamado por el rey. Y yo no voy a irlo a ver para que me mate, porque yo ya sé que este rey, cuando está de malas, mata a las mujeres. Y eso ya lo sabemos desde el principio de la historia de Purim. Y entonces, la plática que tiene Mordejai con Esther, esa es la plática para entender, mamash, en qué consiste el libre albedrío de las personas. Porque si Dios tiene un plan, es que Dios va a llevar al fin a donde quiere llevar. Entonces, ¿dónde está mi libre albedrío? Y esa es una pregunta muy importante, porque todo el mundo se pregunta, si Dios sabe todo, sabe lo que va a pasar, entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Somos marionetas? ¿Qué somos? Unos muñecos, somos mopeds, ¿qué somos? No, no, resulta que en esta plática que tiene Mordejai con Esther, Mordejai le dice, el pueblo de Israel se va a salvar. Él tiene convicción de que el pueblo de Israel se va a salvar porque Mordejai se da cuenta que Dios está moviendo cosas para que el pueblo de Israel se salve. Entonces le dijo, el pueblo de Israel se va a salvar. Aquí la cosa y lo que está en tus manos es si se va a salvar a través de ti o se va a salvar a través de otra alternativa. Quiere decir, que se va a salvar, porque el pueblo de Israel tiene Torah, porque el pueblo de Israel hicieron Teshuvah, por muchos motivos. Pero aquí
la pregunta y el verdadero libre albedrío es, ¿tú vas a participar en el plan divino y vas a ser parte de ese plan o vas a preocuparte por ti, por tu pellejo o por tu bienestar, y en cuyo caso Dios se va a olvidar de ti y va a encontrar otra forma de salvar al pueblo de Israel? Entonces, este es un tema muy importante porque entonces el libre albedrío de la persona no es un libre albedrío como nosotros pensamos que cada persona puede destruir el mundo y crear el mundo. Dios tiene más que control de su creación. Pero dentro del control, el libre albedrío de cada persona es si él es parte del plan divino, es parte de la cadena de eventos que van a llevar al plan divino, o la persona no tiene nada que ver y no quiere nada que ver con el plan divino y por lo tanto se va por sus propios intereses y se esfuma de su obligación y de servir a Dios. Entonces, por eso dice, Akol Yedei Shamaim, todo está en manos del Shamaim, excepto Irat Shamaim. Irat Shamaim significa todo está como Dios lo dice, pero Dios no impide o ayuda a que tengas Irat Shamaim, que tengas reverencia, que tengas conciencia de Dios. La conciencia o no conciencia de Dios, ese es tu libre albedrío. Este es un tema mayor. Y el tema mayor es porque realmente ella acaba siendo parte del plan divino. Y por eso Esther se convierte en la heroína y por eso Esther es la Sefirá de Netzach. Es interesante, pero hay una similitud increíble entre Esther Amalcá y Moshe Rabbeinu. Y esto es algo interesante porque es otra forma de ver esta unión particular que hay entre Purim y Pesach. Moshe nació en la casa de Amram y de Yochebed y lo pusieron en la Teiba Taná y lo salvó Batia y lo alimentó su propia mamá y se volvió un príncipe egipcio que vivió 20 años en el palacio del faraón. A los 20 años, sabemos esa historia que salió y que vio como un egipcio maltrataba a un yehudí y lo mató. La Torah no nos dice cómo lo mató, pero no sabemos si lo estranguló o le dio un latigazo o dijo el Shem Hashem, pero el hecho es que Moshe debuta como adulto matando a un hombre al ver una injusticia. Y eso es algo que tenemos que tener muy consciente porque a veces como que piensa uno que los patriarcas y no se ensuciaban las manos. Y la verdad no es así. El hecho es que Abraham aventó una guerra mundial con los guerra de los reyes con los reyes. Créanme que los Abot no estaban ahí como yeshivitos en las yeshivas, estaban en el mundo invertidos haciendo guerras cuando tenía que hacer guerra y justicia cuando había justicia. Pero el punto es que Moshe, a raíz de que mató al esclavo, al egipcio, y vio que la gente estaba enterándose de que él fue, le dio mucho miedo regresar al palacio del faraón y principalmente le dio miedo porque todo el mundo sabía que él era hebreo. Entonces, esperen, este es un tema muy importante. Entonces, no sabemos nada de Moshe desde los 20 años y la siguiente escena que aparece Moshe es que llega Moshe a Midian, donde ve a las 7 hijas de Itró que están batallando con los pastores de ahí y que los pastores la están molestando. Y de repente Moshe llega como el superhéroe, todavía vestido de egipcio, pareciera como que acaba de salir. Pero resulta que los años no nos cuadran porque aparentemente habían pasado 40 años. Quiere decir, Moshe salió de 20 años y la siguiente escena, Moshe, cuando llega al pozo, tiene 60 años. Entonces hay una carencia de información. ¿Qué pasó con esos 40 años?
Si quieren, un día estudiamos qué pasó con esos 40 años. Hay muchos midrashim. Pero el punto es que llegó y salvó a las muchachas y se enamoraron todas de él y fueron con Yitro. Y Yitro dijo, tráiganlo a comer. Y sucedieron cosas muy interesantes. Pero una vez que Moshe se casó con Zipora, que es la hija de Yitro, es sumamente interesante que Moshe está paseando a los borregos, está con los borregos de su suegro. Un segundo, que me estoy, perdón. Y de repente ve la zarza ardiente. Quiere decir, cuando Moshe vio la zarza ardiente, ya tenía 80 años. Es muy, muy interesante. Quiere decir, a nosotros no entendemos los tiempos de la Torah, pero se fue de 20, llegó a los 60 años a Midian y 20 años fue el pastor de su suegro, hizo su familia y tuvo a sus hijos, lo que ustedes quieran, y a los 80 años vio un fenómeno llamado la zarza ardiente. Y es interesante porque cuando él ve la zarza ardiente, empezó un diálogo con Dios. Y ese diálogo de la cena de la zarza ardiente exactamente duró 7 días. Nosotros se nos va como un instante. ¿Y qué pasó 7 días? 7 días Dios estuvo tratando de convencerlo. Quería convencer Dios a Moshe de que fuera a sacar a los judíos de Egipto y que fuera a hablar con el faraón y que fuera el líder. No sé si se dan cuenta, pero también Esther no quería ir. Quiere decir, hay muchísimos elementos que comparan a Esther con Moshe Rabbeinu. No nada más porque no querían ir, es porque no querían ir y porque tenían un elemento de justicia, eran tzadikim y eran personas que estaban muy íntegras, muy todo, y que tuvieron que sacrificarse a ellos. Porque nosotros vemos a Moshe como la persona más accomplished de toda la Torah, pero la verdad Moshe sacrificó completamente su vida personal y la pasó muy mal. Moshe tuvo muchas amarguras con el pueblo de Israel, muchas. Y es interesante porque Esther Amalcá, cuando va a ver al rey, dice una palabra, unas frases que es muy interesante que dice, le dice a Mordejai, Kasher abadeti, abadeti. Si he de morir, he de morir, pero voy a ir. Y se vuelve la líder, y no nada más se vuelve la líder, se vuelve la líder que, que hace la geula. Quiere decir, no es que Dios necesitaba o no necesitaba, pero lo que estamos viendo acá es que en la historia de Purim, como no aparece Dios, está todo hecho a través del hombre. Y Esther Amalcá no fue nada escueta y nada frágil cuando ella agarró el toro por los cuernos. Cuando ella agarró el toro por los cuernos, se fue con toda. Y dijo, y si he de morir, he de morir. Me voy a arriesgar porque tengo que hacer este trabajo. Y si he de morir, he de morir. Lo mismo Moshe. Dejó su familia, dejó sus hijos, dejó su dinero, dejó toda su vida por ir a sacar un pueblo muy desagradecido, un pueblo muy difícil, el que los tuvo que aguantar 40 años en el desierto y nunca pudo entrar a la tierra de Israel. Bueno, lo que estamos viendo acá es que hay muchas similitudes en la Geulá. Quiere decir, la diferencia es que la Geulá de Pesaj es la Geulá asistida por Dios y la Geulá de Purim es la Geulá hecha por el hombre con la asistencia divina, pero la asistencia divina velada por cosas naturales. Entonces, ahí va a donde quiero llegar. Estamos con esta idea de Mashiach y a lo mejor les va a sorprender algo que voy a decir, pero no todas las fuentes judías hablan que Mashiach es una persona. Y yo sé que hay Mashiach ben David, y tiene que ser de la casa de David, y tiene que ser de la casa de David. Yo sé que hablan mucho de la persona de Mashiach y que va a ser una persona sabia
y que va a ser un líder. Yo sé que estamos obsesionados con el personaje, pero existen fuentes talmúdicas y existen muchas otras fuentes, incluyendo dentro del Rambam y del Ibn Ezra y dentro de muchos jajamim, que hablan que la era mesiánica es un momento de madurez y es un momento de conciencia elevada y que no depende de una persona que viene a arreglar lo que tú no pudiste arreglar. Quiere decir, el tema del Salvador o la persona que viene a arreglar lo inarreglable es un concepto cristiano. Porque básicamente el concepto cristiano lo que quiere decir es, como tú no te puedes salvar, tiene que venir alguien a hacer tu labor y por lo tanto tu única labor es creer en esa persona porque tú eres incapaz de redimirte y incapaz de hacer tikkun. Entonces, la verdad, es una religión de irresponsables. Es una religión que crearon en la persona la incapacidad de él mismo hacer su tikkun. Entonces, le quitaron la halajá, quitaron la ley y dijeron, vamos a sustituir la fe por la ley. La ley ya no es importante. Ya no hay Brit Milá, ya no hay Shabbat, ya no hay nada. Lo que queda es la fe y la fe es en un intermediario que él sí puede hacer el tikkun y que tú lo necesitas porque tú eres incapaz de hacer tu propio tikkun. Entonces, nuestro problema con el cristianismo es un problema muy severo. Es un problema muy severo porque no nada más hay una discusión si fue Jesús o no fue Jesús. Definitivamente han habido miles de personas que llegaron a pensar en vida que fueron o que podían tener la posibilidad de ser Mashiach. Y simplemente porque no fueron, no son. Quiere decir, el más famoso obviamente es Jesús, pero tenemos a Shebatai Tzvi, tenemos a Moljo y tenemos a Bar Kokhba. Quiere decir, si tenemos al rey Hizkiyahu, tenemos a Zerubabel, tenemos tantos personajes que eran descendientes de David y que tenían Torah y que tenían esto y que tenían cualidades de líderes y que no fueron, que realmente lo que no fue, no fue. Punto. Entonces, esto nos tiene que llevar a entender que para el judaísmo, a diferencia del cristianismo, la persona tiene la obligación de rectificarse a sí mismo. Cada uno de nosotros somos una chispa de Adán. Quiere decir, Adán es como un arquetipo que está compuesto por miles o millones de pequeñas chispas de luz. Y nada más, si yo rectifico mi parte, estoy rectificando un pedacito de Adán. Entonces, Adán se ha ido rectificando históricamente desde que llegó a este mundo. Quiere decir, cada cosa buena, cada alma que ha logrado expresar esa luz y que ha hecho su ticún, es como un pedacito del rompecabezas que esté ya puesto. Significa que Adán tiene muchos pedacitos, tantos así como más de 1 millón de pedacitos. Parece que se recompone Adán con 1.200.000 almas. Pero cada alma tiene que hacer su propio proyecto. Quiere decir, nadie puede hacer tu ticún. Tú no puedes venir a este mundo y decir, bueno, es que
mi ticún lo tiene que hacer mi papá o mi esposo, o lo tiene que hacer mi rabino. Así no hizo Dios el mundo. Dios no hizo este mundo para que venga alguien a arreglarte tus problemas. Entonces la persona entra en un proceso de rectificación y es responsable de rectificarse y es capaz de hacerlo. Porque en el cristianismo dicen, es incapaz la persona de hacerse, entonces necesitas a Jesús ahí porque tú ya estás muy mal, tú no puedes arreglarte, tú ya estás manchado, ya estás. Y en el judaísmo es no, tú tienes la Torá y la Torá son acciones y la Torá es una forma de cómo rectificar a tu persona y vía la Torá tú puedes encontrar tu propio tikkun y tanto la gente que cree en la reencarnación o no reencarnación tendrás las oportunidades necesarias para arreglar todo aquello que tienes que arreglar y hacer tu misión de vida y revelar luz. Y será tu libre albedrío, sí, arreglarte a ti mismo y ser parte de este plan divino que hay. Te requiere de un compromiso personal y de una madurez. Por eso, la mayor parte de las mitzvot son intransferibles. Tú no puedes decirle a una persona, oye, ponte tefilín por mí, oye, entra al azúcar por mí, oye, cuida Chávez por mí. No, no existe semejante cosa. Las mitzvot son, la mayor parte de las mitzvot son personales. Y son personales porque es a través de las mitzvot que tú te rectificas. Y tú te rectificas y tú te haces tikkun a ti mismo. Entonces ya una vez que hiciste tu tikkun, ya eres ese pedacito que estás siendo parte del pizarrón o del rompecabezas gigante que está reconstruyendo Adán. Por lo tanto, Adán no es una persona. Entonces no puede venir una persona a arreglar a Adán porque Adán ya está fragmentado. Y esto implica que nuestro judaísmo nos hace responsables de nuestra propia salvación y de nuestra propia redención. Por lo tanto, una vez que van a ver las suficientes almas iluminadas, luminosas, rectificadas, se va a reconstruir Adán y por lo tanto lo que proyecta esta reconstrucción es que si se reúnen esas chispas a través de la unión y a través de la visión compartida y, y entonces ya esa visión ya se convierte en Yemei Mesías. Entonces, Yemei Mesías depende de todos y cuando hay esa masa crítica capaz de iluminar a Adam, eso es lo que se llama Malhut. Curiosamente, el Malhut proyecta un Melech, no viceversa. El Melech no hace al Malhut, el Malhut hace al Melech. El Malhut es el pueblo, la conciencia proyecta a un líder capaz de proyectar esa conciencia y de contener esa conciencia. Y entonces ese líder puede ser Mashiach. Pero entonces el Mashiach no puede llegar como un alma que ya se rectificó, porque al final de cuentas requieres de la masa crítica de haber rectificado a todas las almas para crear a la figura original de Adán. Entonces, quiero, vamos a terminar esta clase, me imagino que tienen preguntas y son preguntas importantes, pero básicamente de lo que trata y de lo que quise explicar en esta primera clase que vamos a hablar de este tema, es que nosotros llegamos a un nivel mucho más alto en Purim, porque llegamos al nivel de entender el plan divino y entender que Dios está oculto, pero está. Quiere decir, el Anojí Aster Astir Panay, de la llamada Esther, que se llama Esther, pero que era verdaderamente Adasa. No es que Dios se alejó y se fue, simplemente Dios se ocultó para dejarnos madurar.
porque si nos está cada instante teniendo que resolver todo, entonces nunca vamos a madurar. Por eso también los padres nos tenemos que morir algún día para dejarles a nuestros hijos que ellos crezcan y ellos hagan su propio proceso. Si estuviéramos ahí todo el tiempo, estuviéramos fregándolos, no, yo te dije que hagas esto, yo te dije que hagas el otro. Entonces, nuestra ausencia física les va a permitir seguir creciendo y no es que ya desaparecimos, vamos a seguir en las enseñanzas y vamos a seguir en el alma y vamos a seguir en todo lo que hicimos. De la misma manera, Dios, claro que está presente. Dios está presente en todo. Dios está presente en cada aspecto de nuestra vida, pero ya no necesitamos que se aparezca como, como un show de fuegos artificiales, porque ya entendemos que Dios creó dentro del sistema natural un sistema que incluye la era mesiánica y que incluye la Geulá y que incluye todo. Y por último, quiero decir que yo creo, y prácticamente van a estar, creo que de acuerdo conmigo, que después de 2000 años de exilio, donde unos judíos se fueron a España y otros se fueron a Italia y otros se fueron a África y otros se fueron a Siria y otros se fueron a Lituania, después de todo este tiempo que hemos vivido, el retornar a la tierra de Israel definitivamente nos conduce mucho al pensamiento mesiánico, porque las profecías mesiánicas incluyen el retorno a la tierra de Israel, que obviamente está el retorno a la tierra de Israel, como dijo Yeshayahu, porque Yeshayahu dijo, van a regresar como reyes, van a regresar y todas las naciones los van a vitorear y los van a aplaudir y los van a elevar, o van a regresar, como dijo Yehezkel, van a regresar porque van a regresar. Quiere decir, evidentemente la profecía de Ishayahu no fue, porque Ishayahu dijo, van a regresar todos y todas las naciones van a estar felices de que van a regresar. Y pues obviamente, lejos de lo que tenemos frente a nosotros es las naciones histéricas de que Israel regrese a su tierra, con enemigos jurados, y casi casi nos está sacando a patadas del exilio, porque a los de la Shoah, pues los que sobrevivieron se fueron no porque querían, porque no tenían de otra. Y de los países árabes los corrieron a patadas. Y en Francia la gente no se está yendo porque no le guste Francia, se están yendo porque hay antisemitismo. Entonces, definitivamente nuestro proceder profético va mucho más de la mano de la profecía de Yehezkel. Entonces, dado que estamos entrando en Israel y que se están dando ciertas profecías que están muy estipuladas en el Tanaj, entre ellas, cómo el pueblo de Israel va a juntar gente de los Arba Canfotares, de los 4 puntos cardinales, y los va a juntar en una nación. Es una locura. Quiere decir, históricamente no existe nada parecido a lo que está pasando en Israel. Que tienes revivir una nación con judíos de Yemen, de Polonia, de Siria y de Afganistán y de Etiopía, por si fuera poco. Entonces, están los Galuyot, y eso es una profecía. Está la profecía que los judíos van a retornar a la tierra y la tierra va a empezar a florecer únicamente si hay judíos. Y obviamente, no sé si saben, pero Israel por 2000 años era una tierra árida y desolada. Y el pueblo de Israel, con sus tecnologías y sus kibutzim, hicieron florecer la tierra de Israel y le hicieron prosperar. Y de repente tienes una nación que tiene tan pocos años y es primer mundo y tiene un ejército impresionante y tiene una economía vibrante y tiene una alta densidad de gente feliz y de gente productiva. Y tú dices, oye, esto es un milagro. Entonces, la prueba más grande que tiene ahorita el pueblo de Israel es ver los milagros ocultos
que nos están sucediendo. Porque es como en Purim. Es cierto, los judíos llegaron y compraron las tierras y se establecieron en los kibutzim y trabajaron la tierra. Nadie quita el mérito de los halutzim y nadie quita el mérito de la gente que se mató por crear Tel Aviv y revivir el hebreo Ben Yehuda. Quiere decir, el esfuerzo humano no quita que detrás del esfuerzo humano también hay un milagro. Y ese es el problema más severo que está enfrentando Israel. Y lo dice la Torá. Dice, les voy a retornar y van a regresar y les voy a favorecer y se van a elevar y van a ganar las guerras. Y dice Dios, cuidado, no vayas a decir, Otzi, ¿cómo dice? Otzi, cogí Beotzem Yadi, que significa, mi fuerza es mi mano. Y pensar que tenemos esto por nuestro esfuerzo. Ah, claro que tenemos que hacer esfuerzo, porque si no hacíamos esfuerzo, no hay luz retornante. Pero nuestro esfuerzo está absolutamente resguardado y bendecido y cuidado por una fuerza presente en cada instante de nuestra vida, que es Hashem. Y si nos vamos a dar cuenta de esto, y nos vamos a dar cuenta de que somos socios, y que yo hago mi parte y él hace su parte, está todo bien. Pero si seguimos pensando que la grandeza de Israel es el sal y que son muy inteligentes los judíos y no vemos la presencia divina, estamos condenados a lo peor. Por lo tanto, no podemos dar por hecho de que todo va a salir bien, porque nada más va a salir bien si reconocemos que cada cosa que ha pasado en la tierra de Israel es la mezcla de mi esfuerzo, como en Megilat Esther, y la presencia divina que está ahí en cada instante. Por lo tanto, pues